Hablan los doctores, un espacio con sentido de salud para conocer algo más que medicina. Con los doctores Eladio Hernández, psicólogo. Amaury García, neurocirujano. Y Nelson Rodríguez, pediatra. Hablan los doctores, el mundo de la salud en su más completa dimensión. Bueno, buenos días. Iniciamos Hablan los doctores, como todos los días, de lunes a viernes. Estamos aquí en Hablan los doctores. Aparece una noticia, doctor Rodríguez, sumamente interesante y analizando lo que está pasando en la capital dominicana con relación a los tapones que están sucediendo permanentemente y cómo esta condición, ahí habla de 600,000 pesos que se pierden, se van al vacío por el asunto de los tapones. Y si nos quedáramos solamente en lo económico, pero tenemos que analizar también qué pasa en el comportamiento, en la psiquis, en el estado de ánimo de las personas que se pasan horas en un tapón, donde su estado de ánimo se altera y donde hay unas condiciones personales sumamente agresivas, a propósito de que hoy es el Día Mundial, doctor, de violencia contra la mujer. De lucha contra la violencia hacia la mujer. Hacia Buenos mujer. días, Eladio. Buenos días, amigos televidentes. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares en una versión más de Hablan los doctores. Mira, el tema de los tapones. La verdad es que aquí hay una serie, creo que lo hemos analizado en otros espacios anteriores, pero aquí hay un tema. Primero, yo no conozco ninguna ciudad importante en el mundo donde en la hora pico no hayan tapones. No la conozco, es decir, estamos hablando entre las 7 de la mañana y las 9 de la mañana y entre las 5 de la tarde y las 7:30 de la noche, en todas las grandes ciudades hay tapones. ¿Por qué? Porque coinciden en ese momento todo el movimiento que tiene que ver con los estudiantes a la escuela, con las personas que van a sus labores cotidianas, y eso es una sobrecarga importante y que difícilmente usted pueda tener, digamos, ningún mecanismo que elimine eso. Pero sí podemos aligerar eso, porque hay un problema aquí. Hay muchos factores que intervienen en eso. Primero, hay un problema de coordinación de los semáforos en el país. Bueno, yo usualmente hago la ruta de la Tiradentes. Y si usted coge la Tiradentes, sur, norte-sur o viceversa, usted va a encontrar cómo los semáforos... O sea, de la UAS a Salud Pública. Exactamente, o viceversa. Cómo los semáforos están, uno está en verde, otro está en rojo. Uno está en verde, otro está en rojo. Aquí se ha hablado bastante sobre la necesidad de la sincronización. Si todos estuvieran al unísono en verde, usted puede fluir. Entonces es un problema que hay que resolver, quien tenga que ver con eso. No sé si el ayuntamiento, obra pública o una compañía que tiene una contrata para el mantenimiento de eso. Es decir, eso es un factor importantísimo. En segundo lugar, un problema de educación de la gente. La misma gente contribuye a esos tapones por la desesperación. Todo el mundo cree que el mundo se va a acabar en un minuto, en un segundo. No puede, no tiene la paciencia de esperar en una fila. Y entonces se convierte las entradas de los túneles, de los pasos a desnivel, en una especie de embudo que obstruye el tránsito. Es decir, hay 2 carriles y usted ve cómo hay 3, 4, los otros 3 se meten y prácticamente impiden el flujo normal de los vehículos que van en los 2 carriles de preferencia. Eso es sumamente importante. Otro tiene que ver con
la no ayuda de la AMET. Es decir, si el semáforo está funcionando adecuadamente, no tiene por qué haber AMET dirigiendo el tránsito, déjelo que fluya. Ahora, si lo va a hacer, entonces, ¿qué ocurre? Desde luego que hay algunas vías que están más densas desde el punto de vista de la cantidad de vehículos. Bueno, pero a ese lado usted le da un mayor tiempo. Pero en la cara de ellos, a veces hay un semáforo que no está funcionando y están en la esquina. Ahí no dirigen el tránsito, pero métase a dirigir el tránsito porque ese semáforo está fuera de servicio. Entonces, usted ve cómo hay un aglomeramiento porque aquí hay un problema, reitero, un problema de educación y a veces se le carga mucho el dado al tema de los transportistas públicos, pero, óigame, no, la sociedad civil, digamos, la sociedad civil, la gente que tiene su vehículo privado, tiene la misma desesperación. Y usted, en el único sitio que usted tiene que tener cuidado para pasar en verde aquí, porque un tipo... Tocar bocina, doctor. Porque usted ve una cola de 10, cambió y hay una cola de 10 vehículos más. Entonces, todo eso, como tú decías, desde el punto de vista ya emocional, afecta a las personas. Y eso se traduce en un cambio de comportamiento. Y ahí viene agresividad. ¿Cuántas veces no hemos visto? Intolerancia. Porque a alguien le pasó cerca de montarse y esgrimir un arma de fuego amenazante. O la mala palabrería que se da en las intersecciones. En fin, yo creo que hay mucho que hacer en eso, pero hay un problema de organización, de ordenamiento y desde luego un problema de educación vial, pero no solamente vial en todo, aquí todo el mundo quiere sacar del cabo oportunidad, porque cuando usted está en una fila, ¿cuánta gente no se le mete delante? Así es. Es decir, porque aquí se ha perdido el respeto por el prójimo. Así es. Buen día. Así es, prójimo. Así es. Eladio Hernández, muy buenos Amaury días. ha estado 2 días consecutivos en Funglode, no ha salido de Funglode, tiene 2 días. Es Pero que Amaury déjame es el decirte- colaborador de esa alta casa Ayer, del antes de conocimiento. ayer estuvo celebrando los 15 años de Funglode y anoche ya con una... Vi personas allí que solamente le indilgan al doctor Amaury García en la celebración de los 15 años. Vi personas ahí, acompañado incluso hasta de su esposa. Lo vi por allá. Pero ciertamente, señores, miren, Pero no es anoche- malo eso tampoco. No, no, Ve, pero me echan solamente a mí la participación de la celebración de Funglode. Pero señores, anoche nosotros, bueno, los tres, tuvimos la participación de un banquete de conferencia, una conferencia magistral dictada por el doctor Mauro Canario Lorenzo, pasado decano histórico, diría yo, de la Facultad de Ciencias de la Salud, que pues estuvo hablando, señores, de la historia del rol, era el título de la conferencia, el rol de las residencias médicas y las perspectivas de esto. Señores, definitivamente que conocer el pasado nos permite a nosotros programar nuestro presente y planificar nuestro futuro. El tema del desorden, que en muchos casos nosotros vemos el sistema de salud en la República Dominicana, tiene una historia que va muy ligada a la planificación de los recursos humanos. ¿Y cuántas ideas interesantes surgieron y se debatieron anoche? Al final, Gustavo Rojas, pues tuvo que darle la participación a más allá de lo que se había programado por los debates y las preguntas y las posiciones que generó esta conferencia y que en el día de hoy continúa y hacemos extensiva la invitación a todos los médicos especialistas, médicos generales, pasantes, estudiantes de medicina, en el día de hoy a partir de las 8:30 de la mañana, pues estaremos en el auditorio central de la Fundación Democracia y Desarrollo de Funglode, hablando sobre el examen único de competencia, que más bien es una especie de continuación de la conferencia de anoche, y vamos a ver las posiciones del gestor, del autor de este proyecto de ley que ya fue aprobado en 2 lecturas en la Cámara de Diputados, Mario Hidalgo, pero también la posición del Colegio Médico Dominicano, en este caso el presidente saliente, el presidente Pedro Cinureña,
la posición de la Universidad Autónoma de Santo Domingo respecto de lo que entiende que favorece o no al sistema sanitario este examen único. Y ahí se discutirán, hay varios sectores además, las universidades privadas, se me escapará alguien, pero a partir de las 8:30 de la mañana estaremos en Funglode dando importancia a un tema que todos estos meses ha estado en el palpitar del área de la salud, con mucha información y también con mucho desasosiego, porque definitivamente que vemos que en el caso de la Universidad Estatal ha perdido la hegemonía que llevaba o sea, perdería con si este proyecto de ley finalmente se convierte en ley, el examen único de competencia, y todas las aristas que muchos tenemos. Por ejemplo, uno de ellos, sería entonces suficiente para cualquier extranjero pasar ese examen único de competencia e insertarse en el mercado laboral. Pero también vimos anoche, colegas, la asimetría que hay en formación de recursos humanos acá, una cantidad muy desorganizada por especialidades. Vemos la gran necesidad que tiene el sistema de regular especialidades troncales, como es el caso de atención primaria. La gente que lleva la atención primaria, o sea, medicina familiar y comunitaria, y hacerlo de manera pertinente. Entonces, todo esto nosotros tuvimos... Regular a los ginecólogos, regular a los... Sí, hay una serie de... No a los ginecólogos, porque si lo enfocamos en ese sentido, pudieran la gente confundirse, Eladio, sino que hay una gran cantidad de especialidades, y entre ellas entonces, unas que están sobrepobladas, ya incluso nosotros hemos conversado acá de esto, y otras que adolecen, que nos faltan. Vamos a decir que las residencias médicas, que no son más que los programas de formación de los especialistas, está bajo la lupa. Es decir, hay que tirarle una mirada crítica con ánimo de introducir mejoras que indefectiblemente deben llevar a tener un mejor profesional de manera integral, en todos los aspectos, desde el punto de vista de su formación, desde el punto de vista de los valores éticos. Es decir, que hoy será un banquete. Realmente coincido contigo en la presentación de Mauro, magistral, porque es que Mauro tiene la historia, es decir, tiene el aval histórico de todo el proceso de formación de nuestra residencia, es decir, que ha estado dentro de todo el proceso. Fue una charla realmente de alto quilates. Veíamos al presidente Fernández, el presidente de esa fundación, entusiasmado. Y señores, a la verdad que de manera personal, esto lo digo, cada vez que yo participo en estas actividades, mi admiración por el Leonel interesado en temas que no son solamente temas políticos, partidarios. Señores, realmente este hombre se pasa horas, y allí estuvo absorto durante esta magistral conferencia, y realmente... Casi 3 horas tuvimos ahí. Casi 3 horas, y este hombre absorto en la atención que prestaba y el interés que muestra esta fundación. Realmente yo entiendo que sin ánimos de... Todo el mundo conoce mi posición, creo que todo el mundo sabe mi ligazón con el PLD y sobre todo con el presidente Fernández, pero sacando ese aspecto, la Fundación Global Democracia y Desarrollo rinde una labor en su 15º aniversario que creo que está ahí, y definitivamente instituciones como esta hay que fortalecerla, porque lo que promueven es la discusión democrática, abierta, plural, donde la gente encuentra un espacio para el debate a alto nivel. Y entonces, pues nada, creo que hoy seguiremos y invitamos a todos los que tengan interés a participar a partir de las 8:30 de la mañana. Así es. Señores, teníamos pendiente algo el lunes pasado, quedamos en que teníamos un aspecto que señalar, Eladio. Pero antes de eso, sí, claro. Quería ¿Ya no que resaltáramos ¿Ya no quiere? el tema del 25 de noviembre. 25 de noviembre. Como fecha de que se conmemora por aprobación de más de 80 países en la ONU como el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer. Es decir... ¿Eso a razón de qué, Nelson? A razón, precisamente, de que un día como hoy, precisamente,
en el 1960, las hermanas Mirabal, estoy hablando de Minerva, María Teresa y Patria, fueron vilmente asesinadas junto a su chofer, Rufino de la Cruz, si mal no Procedente recuerdo, de tu provincia, ¿no? de Salcedo, Salcedo, perdón. de Ojo de Agua, Salcedo. Bueno, en la carretera turística que va desde Santiago a Puerto Plata, Sí. pues se simuló un accidente y no fue más que un vil asesinato a palos, es decir, realmente a palos. Dos de ellas, tanto María Teresa como Minerva, que eran precisamente dos opositoras al régimen. Patria solamente apoyaba a sus hermanas, pero las que tenían Más realmente actividad, más esa beligerancia. actividad política beligerante eran las otras dos hermanas, sobre todo Minerva. Y entonces, bueno, producto de la intolerancia a el disenso en el país, dentro del régimen dictatorial de Trujillo, pues fueron asesinadas esas hermanas. Entonces eso hizo, Nelson, que el mundo tomara eso como referencia, Desde ¿no? luego, el mundo tomó eso como de referencia y hoy, en homenaje a esas hermanas, pues se Conmemora. designó el Día Internacional de la Lucha contra la Mujer, de la Violencia hacia la Mujer, el 25 de noviembre, y que dicho sea de paso, evidentemente que ya el régimen de Trujillo tenía cierta debilidad, y eso Se fue, estaba tambaleando eso ya. fue un catalizador para que realmente aconteciera el 30 de mayo del año próximo el tiranicidio, ajusticiamiento, que a mí me duele mucho, oye bien, realmente, ¿Qué cosa? cuando yo oigo a gente evocando los tiempos de Trujillo. Y no es más que producto de que de la incapacidad que hemos tenido de en llevar este 50 sistema años democrático de la llamada democracia o proceso democrático en la República Dominicana, no hemos resuelto ningún tipo de problema. Entonces, a muchas personas evocan los tiempos de la tiranía, sobre todo ante el tema del desorden que existe en este país, del caos en que estamos viviendo, de la crisis de autoridad que tiene el país. Entonces, tenemos que ponernos pie juntillas a ver si arreglamos este país. Antes de pasar al tema que quiere Cada vez ustedes dan menos chance conversar a la el salud. doctor Señor, increíble. No, pero García, la violencia contra la mujer es un tema de salud. No, pero esto, Sí, el esto, tema, bueno, esto que tú dices, Nelson, escúchame, Eladio, es sin duda alguna un hito que ha marcado al mundo este salvaje asesinato, y nosotros pues debemos hacer una parada no con el cliché habitual que se tiene acá de la violencia de género. No, señores, aquí hay que ver que ese hay un maltrato, solo género, el hay un humano, solo género. la condición humana, pero este hecho, sin duda alguna, se ha tomado porque la mujer, por ejemplo, ustedes, no sé si ustedes recordarán esta foto que se inmortalizó, no recuerdo el fotógrafo, de esta señora que tenía dos bebés, uno de sexo masculino y otro de sexo femenino, y el de sexo masculino robusto, una hindú, amamantando, y la de sexo femenino, caquética, emaciada, y finalmente falleció, porque hay partes del mundo donde el valor de la mujer está por el suelo. o por en China, por ejemplo, ¿cuántos son los casos? Como en China hasta hace poco solamente se permitía que la pareja tuvieran un hijo, ahora aumentaron a dos. Ahora que son muchos. Un hijo. Son muchos, Sí, Nelson. pero entonces, ¿qué ocurre? Que cuando era sexo femenino, usualmente mataban al niño, a la niña, porque preferían tener un varón. Es decir, fíjate hasta dónde llega el tema de la discriminación contra la mujer. Y evidentemente que eso es Rosana Reyes, la procuradora, manifiesta de que la violencia contra la mujer ha disminuido en República Dominicana. Lo que ha disminuido es el feminicidio. Bueno, el Qué bueno. feminicidio ha que disminuido. es la expresión máxima de esa El violencia. culmen. Entonces hay otro grupo de feministas que dice que eso no es verdad, que eso es... Bueno, ella dice sí, que se ha aumentado la violencia en el periodo del noviazgo. Es decir, los novios se han hecho más... Pero Más ven acá, violentos. pero en estos tiempos yo no entiendo eso.
realmente, novio. pero es así. Dice Es mi decir, abuela. porque cuando tú hablas, escúchame, Amaury, Sí, cuando claro. tú hablas de la reducción del feminicidio, son estadísticas. Ahora, evidentemente que nosotros estamos todavía en una cultura machista donde la mujer tiene ostensible desventaja con respecto al hombre. Pero Y eso que indudablemente, hemos avanzado. doctor, cuando en una relación de noviazgo se produce y la mujer ve que se produce violencia contra ella, Salga corriendo. deje eso pero inmediatamente. Pero eso es una oportunidad que te da la vida cuando tú te encuentras con un malvado. Pero violencia que o una comienza malvada de también. forma verbal. Es decir, la violencia verbal es una señal De de que lo que algo puede no anda acontecer. bien. No, y de lo que puede acontecer. ¿Tú Señores, tienes algún yo voy temita? a... Difusiones cerebrales. Temita no. Más respeto, colega. Las disfunciones cerebrales. Tú el lunes, Eladio señalaba el artículo que viene en la prensa. Y yo quiero tomarme unos minutitos, porque definitivamente que el tiempo acá se nos hace corto. Pero fíjense, señores, cuando hablamos de los tumores cerebrales, muchas veces nosotros pensamos que estas enfermedades que atacan al cerebro son productos de situaciones que nacen en el mismo cerebro. Una proporción importante, como es de esperar, pues sí, son lesiones primarias, o sea, aparecen en el mismo cerebro, y otras viajan desde los pulmones, desde el tubo digestivo, desde la próstata, viajan hacia el cerebro, y eso es lo que nosotros conocemos como metástasis. Entonces, ¿qué sucede? Que cómo nos damos cuenta es el enfoque que hace este lunes el periódico El Día, en una sección que se titula como En Vida y Estilo. Entonces, ¿qué sucede? Que el cáncer de pulmón, que es uno de los cánceres, bueno, de hecho es el cáncer más común entre los adultos, y esto es importantísimo que lo subrayemos, es uno de los cánceres que con más propensión envía hacia el cerebro, hacia metástasis. Entonces, ¿qué sucede? La pregunta es, ¿cómo nosotros nos percatamos de que algo anda mal a nivel cerebral? Esa sería la pregunta, ¿no? Las famosas disfunciones cerebrales. Cuando algo funciona adecuadamente, entonces nos percatamos inmediatamente lo que estamos al lado de algún familiar, algún amigo, algún compañero de trabajo, alguien con el que nosotros cohabitamos con frecuencia, que algo no anda bien. Y a esto nosotros en medicina le llamamos disfunción, y en el caso específico, disfunción cerebral. Uno de los datos que con mayor frecuencia se expresan en el caso de los tumores cerebrales es el dolor de cabeza. El dolor de cabeza, cuando aparece, puede ser indicativo de cualquier cosa, desde una parasitosis, desde un problema dentario, desde hipertensión arterial. O sea, hay una multiplicidad de causas que es posible que evoquen que finalmente la cabeza nos duele. Sin embargo... Una pregunta, precisamente eso. Es decir, como usted nos ha dicho aquí reiteradas veces que el cerebro no duele, ¿por qué entonces duele un tumor cerebral? Exacto. Cuando se produce el aumento de la presión dentro de la cabeza, hemos dicho que el cerebro está forrado en unas fundas que se conocen como las meninges. Una de ellas es altamente sensible, que es la dura madre, que tiene una inervación especial por un nervio que recoge toda la sensibilidad de la cara, que es el trigémino. Y cuando tenemos una presión dentro del cerebro, entonces esto provoca, ¿qué cosa? Esto provoca que aumente la presión, y esto definitivamente pues hace que nos duela la cabeza. Entonces, la disfunción cerebral iniciaría, en muchos casos, con ese síntoma que solamente lo puede decir, solamente lo puede manifestar quien lo padece. Otro aspecto importante a señalar es la torpeza que se pueda generar en el movimiento de un lado del cuerpo, como disminución de la fuerza. Y un dato sumamente importante que debemos compartir con ustedes, amigos televidentes, es que una persona que nunca en su vida ha tenido
historia de crisis convulsiva, pues va, cuando aparece de adulto, y es importante subrayar esto, cuando aparece de adulto una crisis convulsiva, pues esto puede, sin duda alguna, que alertar al médico, a ese médico de familia que está en ese pueblo, a ese médico que está en la atención primaria. Crisis convulsiva en adultos es igual, o sea, si nunca ha tenido antes, es igual a descartar, a pensar en que existe un tumor cerebral. Finalmente, señores, ¿Cómo explícame de nuevo? si una persona nunca ha tenido una crisis convulsiva, lo que la gente de los pueblos le llamaba, ya la gente... La gota. La gota. Antes la gente le decía, no, fulano goteó. Porque caen al suelo. Porque cae al suelo. Entonces, la gente que tiene una sabiduría extraordinaria decía, bueno, le dio la gota a fulano. Si le dio la gota a fulano de adulto, nunca antes había tenido una crisis convulsiva, pues ese hecho marcaría la orientación, la sospecha, correcto, de que se trata de un tumor cerebral. Ahora sí. Es decir, hay muchas, digamos, sintomatologías. A veces pudieran ser hasta imperceptibles el inicio de ellas. Sí, la mayoría es Por así. ejemplo, una persona que tiene un trastorno de la marcha, pero muy ligero, a veces se manifiesta simple y llanamente porque está pelando, digamos, la punta del zapato. Eso quiere decir que no está levantando bien el pie. También puede tener, dependiendo del sitio del tumor, que afecte un área determinada, por ejemplo, puede tener dificultad de la visión, Así es. puede tener trastorno de la olfacción, es decir, Los tumores rinoolfatorios, los tumores que están en la base del lóbulo frontal, producen cambios en la personalidad. Y mira, ayer precisamente en el hospital, cuando pasaba ronda con los médicos residentes y con los internos, me encontraba con una muchacha, una paciente de unos 42 años de edad, que su hermana dice, cuando la investigábamos, que ella ha tenido durante muchos meses, que ella pasó de ser una mujer que socializaba con todo el mundo a una mujer apática, que casi no habla con nadie, y que la semana antepasada, hace unas 2 o 3 semanas, cayó, hizo una crisis convulsiva. Ella no lo expresó con esas palabras, pero en definitiva, esa crisis que hizo relajó los esfínteres, se orinó sobre sí y es una crisis convulsiva y eso decir, ahí el diagnóstico que estaba hasta hecho. el cambio de comportamiento de una persona en un momento determinado, que era alegre y se tornó, digamos... Cambio de personalidad. Cambio de la personalidad es un signo también. Y ya ahí mismo establecíamos el diagnóstico hasta de la ubicación. Claro. Lóbulo frontal. Sí. Lóbulo frontal. En la parte más... peligroso. Yo recuerdo, Entonces, nunca se me ha olvidado, por ejemplo, cuando di neurología, lo que le llamaban el cuadro de Moria. La es decir, Moria frontal. Es decir, que es la risa inmotivada. Una gente que se ríe sin que le hayan hecho gracia. Es un dato que tiene que ¿Con tomar. quién tú diste neurología? Con Tolentino. Con Tolentino. Con No, Tolentino. el padre de la neurología en la República Con Dominicana. Tolentino. por eso digo que es historia. Y neurocirugía Sí. con Nearia. Con el profesor Nearia. Excelente Tú profesor. diste clase con 2 padres. Con el Exactamente. padre de la neurocirugía y con el padre de la neurología. Pero en este aplicada. artículo hay algo interesante. Dice, cuando más cigarrillos fumes al día y más temprano haya comenzado a fumar, así será el riesgo de padecer cáncer pulmonar. Sí, Aumenta. así es. Tú ves, así, bueno, yo creo que lamentablemente el día de hoy ha salido más corto de lo normal. Ya el no- fiscal que nos acompaña apareció más Ayer, temprano de lo ayer nos normal. alabó, ustedes sabían. Sí, ayer no, nos alabó, no, ayer no no. nos acabó. Pero, Señores, óyeme, yo quiero que ese fiscal... Lo que ese ocurre fiscal- es que la situación, digamos, del ámbito político con respecto a una serie de situaciones que se están dando en la República Dominicana en el área de la judicatura, el tema de los reformistas. Óyeme, viene Ángel Acosta en lo que pasó con las informaciones más calientitas, porque sí que realmente el hombre es fuente de información fresca. Yo quiero que él hable de lo que hizo la policía ayer con... La gente protestando frente al palacio. Sí. Cómo trataron a Socorro Monegro. ¿Qué fue lo que le hicieron? Bueno, hasta con el cubo del agua. No, le hombre, dieron. no hay Bueno, nadie nos cubo. vamos y nos vemos el día de mañana. Buenos días. Hablan los doctores, un espacio con sentido de salud para conocer algo más que medicina. Con los doctores Eladio Hernández, psicólogo. Amaury García, neurocirujano. Y Nelson Rodríguez,
pediatra. Hablan los doctores, el mundo de la salud en su más completa dimensión.